Bienvenidos un día más a su canal favorito de dramas, intrigas y romances que nos hacen suspirar. ¿Cómo están? Espero que súper bien, listos para una dosis de lo que mejor sabemos hacer, descubrir nuevas series. Porque si pensaban que ya lo habían visto todo, prepárense. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las producciones turcas, y venimos cargadísimos de novedades. Prepárense porque Turquía, señoras y señores, lo vuelve a hacer. Están imparables y en este vídeo les voy a revelar 15 series turcas que prometen conquistarnos en 2025. Sí, ya sé, falta un poco, pero la espera valdrá la pena. Les voy a contar de qué van, quiénes son los protagonistas, y por qué creo que van a ser un exitazo. Así que agarren sus palomitas, pónganse cómodos, y déjense llevar por el encanto turco. Pero antes de que nos metamos de lleno en este festín de series, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan descubrir nuevas historias, si aman tanto como yo el mundo del entretenimiento, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y únanse a esta gran familia de amantes de las series. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos al lío. Empecemos con la primera serie de nuestra lista. Se llama El legado del sultán. Imaginen la fastuosidad del Imperio Otomano, intrigas palaciegas, ambiciones desmedidas y un joven heredero que deberá elegir entre el poder y el amor verdadero. Esta serie promete ser una épica visual, con vestuarios impresionantes, locaciones de ensueño y una historia que los dejará pegados a la pantalla. El protagonista es interpretado por Kerem Bürsin, que ya sabemos que tiene un carisma que derrite el hielo. Prepárense para una dosis de historia, romance y mucha tensión. *** Profundizando en el legado del sultán ***. No se trata solo de un drama histórico más, no señor. El legado del sultán está siendo cuidadosamente planificada para capturar la esencia misma del Imperio Otomano. Los productores están invirtiendo fuertemente en una investigación exhaustiva para garantizar la precisión histórica en los detalles, desde la etiqueta de la corte hasta las estrategias militares. Los rumores apuntan a que se están construyendo réplicas a gran escala de palacios otomanos, y la selección de la música se está llevando a cabo con la colaboración de historiadores y musicólogos para que cada nota nos transporte a esa época. El personaje de Kerem Bürsin, el joven heredero, no será un simple príncipe azul. Se espera que interprete a un hombre atormentado por la responsabilidad, dividido entre su deber hacia el imperio y sus propios deseos. Veremos su evolución desde un joven ingenuo hasta un líder astuto y despiadado, capaz de tomar decisiones difíciles para proteger su legado. Y por supuesto, el romance jugará un papel crucial. Una hermosa joven, quizás de origen humilde o perteneciente a un reino rival, irrumpirá en su vida, desafiando sus convicciones y poniendo a prueba su lealtad. La química entre Kerem Bürsin y su CEO protagonista será fundamental para el éxito de la serie. Pero no todo será amor y gloria. Las intrigas palaciegas serán el pan de cada día. Veremos conspiraciones, traiciones, alianzas rotas y luchas encarnizadas por el poder. La madre del sultán, una mujer ambiciosa y manipuladora, será uno de los principales obstáculos en el camino del joven heredero. Sus consejeros, llenos de segundas intenciones, intentarán aprovecharse de su inexperiencia. Y sus hermanos, consumidos por la envidia, harán todo lo posible por arrebatarle el trono. Prepárense para un juego de tronos a la turca. La siguiente en nuestra lista es Sombras del pasado. Esta serie nos transporta a una pequeña aldea en la costa turca, donde un secreto enterrado durante años amenaza con salir a la luz. Una joven periodista llega al pueblo buscando respuestas sobre la desaparición de su padre, pero pronto se verá envuelta en una red de mentiras, traiciones y oscuros personajes. Los paisajes son increíbles, la atmósfera es densa y el misterio es palpable. La protagonista es Birce Akalay, una actriz que siempre entrega actuaciones intensas y conmovedoras. Si les gustan los thrillers psicológicos, esta es para ustedes. Profundizando en Sombras del pasado, Sombras del pasado no es el típico thriller de misterio. Su fuerza reside en la atmósfera opresiva que se construye desde el primer episodio. La pequeña aldea costera, con sus casas antiguas, sus calles estrechas y sus habitantes taciturnos, se convierte en un personaje más de la historia. Cada rincón esconde un secreto, cada rostro oculta una mentira. El personaje de Birce Akalay,
la joven periodista, es el hilo conductor que nos guía a través de este laberinto de sombras. No es una detective experimentada, sino una mujer vulnerable y decidida, impulsada por el amor a su padre y la sed de verdad. Su investigación la llevará a enfrentarse a los poderosos del pueblo, a desenterrar viejos rencores y a poner en peligro su propia vida. Los paisajes de la costa turca jugarán un papel fundamental en la creación de la atmósfera. Las playas desoladas, los acantilados escarpados y el mar embravecido reflejarán la angustia y la soledad de la protagonista. La fotografía con tonos oscuros y contrastes marcados contribuirá a intensificar la sensación de peligro y opresión. La serie explorará temas como la corrupción, la impunidad, el poder de los secretos y el peso del pasado. Los personajes secundarios, cada uno con su propia historia y sus propios motivos, serán piezas clave para resolver el misterio. No se confíen de nadie, porque en Sombras del pasado, nada es lo que parece. Ahora cambiamos completamente de género con Cita a ciegas en Estambul. Una comedia romántica fresca y divertida que sigue a dos desconocidos que son obligados por sus familias a tener una cita a ciegas. Ambos tienen personalidades completamente opuestas, pero a medida que pasan tiempo juntos, empiezan a descubrir que tal vez tienen más en común de lo que pensaban. Burak Deniz y Hande Erçel son los protagonistas, y la química entre ellos es innegable. Prepárense para reír a carcajadas y suspirar con cada escena. *** profundizando en Cita a ciegas en Estambul, ***. Cita a ciegas en Estambul es una bocanada de aire fresco en el panorama de las series turcas. Tras tanta intriga y drama, esta comedia romántica nos invita a relajarnos, a reírnos de nosotros mismos y a creer en el poder del amor. La serie se centra en la química explosiva entre Burak Deniz y Hande Erçel, dos de los actores más queridos de Turquía. El personaje de Burak Deniz será un hombre moderno y exitoso, pero con ciertos miedos e inseguridades. Se verá presionado por su familia para encontrar una esposa y sentar cabeza, lo que le llevará a aceptar una cita a ciegas que cambiará su vida. El personaje de Hande Erçel será una mujer independiente y decidida, que no se conforma con las expectativas de la sociedad. Se verá obligada a aceptar la cita a ciegas para complacer a su abuela, pero no espera encontrar el amor. El choque de personalidades entre los protagonistas será el motor de la comedia. Sus primeras interacciones estarán llenas de malentendidos, situaciones incómodas y momentos hilarantes. Sin embargo, a medida que se conozcan mejor, empezarán a descubrir que tienen más en común de lo que pensaban. Compartirán sus sueños, sus miedos y sus secretos, y se darán cuenta de que el amor puede surgir en el lugar más inesperado. Estambul, con su belleza y su dinamismo, será el escenario perfecto para esta historia de amor. Veremos a los protagonistas pasear por las calles históricas de la ciudad, disfrutar de la gastronomía turca y descubrir rincones ocultos. La música con ritmos alegres y melodías pegadizas contribuirá a crear una atmósfera optimista y divertida. En cuarto lugar tenemos La promesa de un amor imposible. Esta serie nos cuenta la historia de dos jóvenes de mundos diferentes que se enamoran perdidamente. Ella es una chica humilde que trabaja duro para mantener a su familia, y él es el heredero de una poderosa dinastía empresarial. Su amor se enfrentará a la oposición de sus familias, a las diferencias sociales y a los oscuros secretos que amenazan con separarlos. Esta serie promete ser un drama apasionante, lleno de giros inesperados y momentos emotivos. Los protagonistas son Dilan Cicekdeniz y Aras Bulut İnemli, dos actores con un talento inmenso. Preparen los pañuelos. *** profundizando en La promesa de un amor imposible, ***. Este drama romántico, como su nombre indica, promete hacernos sufrir y amar a partes iguales. La promesa de un amor imposible se centra en la lucha de dos jóvenes por un amor que parece destinado al fracaso. La diferencia de clases, la ambición desmedida y los secretos del pasado se conjugarán para poner a prueba su relación. Dilan Cicekdeniz interpretará a una joven fuerte y resiliente, que no se dejará amilanar por las dificultades. Su amor por el protagonista le dará la fuerza necesaria para enfrentarse a las injusticias y defender su felicidad. Aras Bulut İnemli, por su parte, encarnará a un hombre atormentado por las responsabilidades y las expectativas de su familia. Deberá elegir entre su deber y su corazón, y su decisión tendrá consecuencias devastadoras. La serie explorará temas como la desigualdad social, la ambición, la traición y el poder del amor. Veremos cómo la riqueza y el poder pueden corromper a las personas,
y cómo la honestidad y la lealtad pueden ser recompensadas. Los personajes secundarios, cada uno con sus propios intereses y motivaciones, complicarán aún más la situación de los protagonistas. La banda sonora, con melodías melancólicas y letras emotivas, contribuirá a crear una atmósfera de tensión y drama. Los paisajes, con contrastes entre la opulencia de la mansión familiar y la humildad del barrio donde vive la protagonista, reflejarán la distancia social que separa a los amantes. Prepárense para un torbellino de emociones. La quinta serie de nuestra lista es El despertar del Fénix. Un drama histórico que se centra en la vida de una mujer fuerte y decidida que lucha por sus derechos en una sociedad conservadora. Ambientada en la Turquía de principios del siglo XX, esta serie explora temas como el feminismo, la igualdad y la lucha por la libertad. Ozge Ozpirinci es la protagonista y su interpretación es sencillamente magistral. Una serie inspiradora que nos invita a reflexionar sobre el papel de la mujer en la sociedad. *** profundizando en El despertar del Fénix ***. El despertar del Fénix es mucho más que un drama histórico. Es un himno a la valentía, la perseverancia y la lucha por la igualdad. La serie se inspira en las historias reales de mujeres turcas que desafiaron las convenciones de su época y abrieron camino a las generaciones futuras. Ozge Ozpirinci, conocida por su versatilidad y su compromiso con causas sociales, dará vida a una mujer adelantada a su tiempo, que se niega a aceptar el papel que la sociedad le impone. Su personaje luchará por su derecho a la educación, al trabajo y a la libertad de elegir su propio destino. La serie explorará temas como el machismo, la opresión, la discriminación y la importancia de la educación. Veremos cómo la protagonista se enfrenta a la resistencia de su familia, de su comunidad y del poder establecido. Sin embargo, también encontrará aliados en su camino, mujeres que comparten sus ideales y hombres que creen en la igualdad. El vestuario, la ambientación y la música nos transportarán a la Turquía de principios del siglo XX, un país en plena transformación. La serie mostrará los desafíos y las oportunidades de una época convulsa, en la que se sentaron las bases para la Turquía moderna. El despertar del Fénix es una serie necesaria que nos recuerda la importancia de seguir luchando por la igualdad y la justicia. Cambiamos de tercio con Asesino a sueldo por error. Una serie de acción con toques de comedia que sigue a un hombre común y corriente que es confundido con un peligroso asesino a sueldo. De repente se ve envuelto en un mundo de mafias, persecuciones y tiroteos, y deberá hacer todo lo posible para sobrevivir. Atay Ulusoy es el protagonista y su carisma y su talento para la comedia son simplemente irresistibles. Prepárense para reír, emocionarse y no parar de morderse las uñas. La séptima serie es El secreto de la mansión abandonada. Un thriller psicológico que nos sumerge en los oscuros secretos de una familia adinerada. Cuando una joven pareja se muda a la antigua mansión familiar, empiezan a experimentar extraños sucesos y a descubrir que la casa esconde un pasado turbulento. Neslihan Atagul y Kadir Doğulu son los protagonistas, y su química en pantalla es palpable. Si les gustan las historias de fantasmas, misterios y secretos familiares, esta es para ustedes. En octavo lugar tenemos Bajo el mismo cielo. Una serie que explora la vida de un grupo de refugiados sirios que intentan reconstruir sus vidas en Turquía. Una historia conmovedora y realista que nos muestra la dura realidad de la inmigración, la discriminación y la lucha por la supervivencia. Beren Saat es la protagonista y su actuación es simplemente impecable. Una serie que nos invita a la reflexión y a la empatía. La novena serie es El Club de los Corazones Rotos. Una comedia dramática que sigue la vida de un grupo de amigos que se apoyan mutuamente mientras lidian con el amor, el desamor y los desafíos de la vida adulta. Un elenco joven y talentoso da vida a personajes entrañables con los que es fácil identificarse. Prepárense para reír, llorar y sentirse parte de este grupo de amigos. En décimo lugar tenemos El último guardián de Estambul. Una serie de fantasía y acción que se inspira en la mitología turca. Un joven descubre que es el último descendiente de una antigua orden de guerreros que protegen la ciudad de Estambul de las fuerzas del mal. Van Tatlıtuğ es el protagonista y su presencia imponente y su talento actoral son garantía de éxito. Prepárense para un viaje épico lleno de magia, aventura y efectos especiales. Ya estamos en la recta final. La 11ª serie de nuestra lista es La hija del embajador 2.0. No es una secuela, sino un reboot con una historia completamente nueva y un elenco renovado. Esta vez,
la trama se centra en una joven que regresa a su pueblo natal para descubrir la verdad sobre la muerte de su madre. Tuba Büyüküstün es la protagonista, y su belleza y su talento son innegables. Prepárense para un drama lleno de misterio, romance y venganza. La 12ª serie es El chef enamorado. Una comedia romántica que sigue la historia de un famoso chef que se enamora de una humilde camarera. Sus mundos son completamente diferentes, pero el amor es más fuerte que cualquier obstáculo. Can Yaman es el protagonista, y su carisma y su atractivo son simplemente irresistibles. Prepárense para suspirar con cada escena y para deleitarse con los deliciosos platos que se preparan en la serie. En 13º lugar tenemos La isla de los secretos. Un thriller psicológico que nos transporta a una remota isla en el mar Egeo. Un grupo de personas se ve atrapado en la isla durante una tormenta, y pronto empiezan a descubrir que cada uno de ellos guarda un oscuro secreto. Pınar Deniz es la protagonista y su actuación es simplemente escalofriante. Si les gustan las historias de suspense, misterio y giros inesperados, esta es para ustedes. La 14ª serie es El juego del destino. Un drama que explora la vida de una mujer que es obligada a casarse con un hombre al que no ama. Su vida cambia por completo cuando conoce a otro hombre y se enamora perdidamente. Farah Zeynep Abdullah es la protagonista, y su interpretación es simplemente conmovedora. Prepárense para un drama apasionante que los dejará sin aliento. Y finalmente la 15ª serie de nuestra lista es El Rey de la Noche. Una serie de acción y drama que se centra en la vida de un poderoso líder de la mafia turca. Su vida cambia por completo cuando conoce a una joven y hermosa abogada que le enseña el verdadero significado del amor. Uraz Keyglároglu es el protagonista, y su presencia imponente y su talento actoral son garantía de éxito. Prepárense para un drama lleno de acción, intriga y romance. ¡Uf! ¡Qué maratón de series turcas! ¿Verdad que Turquía no deja de sorprendernos? Espero que hayan tomado nota de todas las series que les he recomendado porque créanme, valen la pena. En resumen, hoy hemos viajado por el universo de las series turcas que llegarán en 2025. Hemos visto dramas históricos, comedias románticas, thrillers psicológicos, series de acción y hasta historias de fantasía. Hemos descubierto nuevos rostros y hemos reafirmado nuestro amor por los actores que ya conocíamos. En definitiva, hemos disfrutado de una dosis de entretenimiento turco de primera calidad. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Gracias por su tiempo, por su apoyo y por su buena onda. Ahora quiero saber su opinión, ¿cuál de estas series les llama más la atención? ¿Hay algún actor o actriz que les gustaría ver en alguna de estas producciones? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares para que también descubran estas increíbles series y, por supuesto, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo, Seriefilos. Hasta la próxima.